rechazar a persona uno y aceptar a la persona dos. ¿Cómo se siente en ese momento? O con su problema muy fuerte que ahora trata al momento que tuvimos la grabación de Impacto con un carro, vino muchas cosas. Creo que es un tema bastante real, cotidiano, pero que nadie lo dice. Saludos a todos los amigos, gracias por estar visualizando este video. Nos encontramos ahora en la iglesia Fortaleza Divina. Bueno, vamos a acompañar a las hermanas del ministerio Fortaleza Divina. Nos encontramos acá con los hermanos líderes, hermano pastor, hermanos coordinadores. También estamos con nuestras hermanas integrantes. Bueno, vamos a tener un programa súper especial. Así que hermanos, amigos, acompañen durante este programa. Vamos a contar historias, anécdotas, experiencias y el proceso de grabación de todo ese proyecto. Así que amigos, acompañen hermanos, este programa va a ser súper interesante. ¡Bienvenidos! Fortaleza Divina Maricanchi. Amén. Saludos mis queridos hermanos, amigos, estamos nuevamente con un nuevo programa con la producción de Alba Films. Esta vez nos encontramos en la capital de los ecuatorianos y esta vez también nos acompaña nuestro hermano pastor de la iglesia Fortaleza Divina. Vamos a saludar a nuestro hermano pastor y presentemos su congregación, su ministerio también que nos está acompañando esta vez y su tiempo, mi hermano pastor. Bueno, saludando a todos en el nombre del Señor. Represento como pastor de la iglesia Fortaleza Divina. Mi nombre es Ángela Ucanchala. Que Papito Dios los bendiga. Y estamos muy agradecidos a Dios, sobre todo por la vida, por la salud que Dios ha brindado. Igual hermano Efraín. Todo este proyecto Alba Filmas estamos saludando y damos la bienvenida a todos. Mi hermano pastor también, bueno, luego de esto vamos a tener algunas conversaciones con el hermano pastor. Mientras tanto, vamos a tener con las hermanas de Ministerio Fortaleza Divina, vamos a presentar algunos temas que han interpretado, que hemos realizado algunas producciones. Así que, hermanas, su tiempo, bienvenidos. Bueno, también nos encontramos con uno de los hermanos que fue parte de este proyecto súper importante. Bueno, vamos a conocer un poco su nombre y su papel, en este caso en el proyecto que hemos realizado. Amén. Bueno, que Dios les bendiga a mis hermanos y también gracias mi hermano Efraín como Alba Films. Y bueno, para nosotros fue muy importante este proyecto como iglesia. Y bueno, de mi parte, mi nombre es Iván Aucanchala. Yo fui parte como el presidente de la iglesia y que estuvimos dando el apoyo, la logística y en general todo el apoyo para el coro Fortaleza. Y bueno, lo más importante yo podría decir que este proyecto nos unió a toda la iglesia, porque aparte del ministerio del coro pudimos interpretar también o participar sería con la danza Fortaleza, con el grupo folclórico Fortaleza. En uno de los videos también están nuestros niños de Fortaleza Kids y bueno, yo creo que eso fue uno de los puntos más importantes y sobre todo que aportó bastante a nuestra congregación y paralelamente con el mensaje de cada una de las canciones para todos quienes pueden escuchar y observarlo, el producto ya audiovisual terminado. Una vez finalizado el proyecto como iglesia, como comento un poco, como han unido prácticamente toda la iglesia, todos los ministerios, ¿cuál fue la reacción, digamos, de todos los hermanos de toda la iglesia ya una vez ya proyectados los videos?
Bueno, yo creo que un poco haciendo memoria, el proyecto sí nos tomó algunos años, como unos 7, 8 años, desde que se empezó a escribir las primeras canciones, las letras, perdón, la música, y bueno, uno de los temas muy importantes de nuestra producción es que todas las canciones o alabanzas son inéditas, todo es de producto o a su vez de inspiración, primero de parte de Dios y luego de nuestros hermanos de la iglesia. Y creo que como resultado final nuestra iglesia, creo que fuimos fortalecidos. Bueno, un poco, yo creo que uno de los mayores retos también fue en el cortometraje, que creo que como todos no tenemos la experiencia en actuación, etcétera, pero creo que lo pudimos sobrellevar, y en el camino, con la ayuda de muchas personas, incluido de Alba Films, creo que tuvimos un producto bastante interesante y nosotros como iglesia nos sentimos satisfechos. Y eso también nos compromete, ¿no?, a seguir trabajando, a seguir produciendo. Incluso ahorita estamos con un proyecto en el que vamos a proyectar toda la biografía de nuestro pastor, de los más de 25 años de vida pastoral. Entonces los jóvenes igual están involucrados en este proyecto, y bueno, creo que este mismo año o máximo hasta el próximo febrero estaríamos lanzando, mi hermano Efraín. Prácticamente en este caso sería una lección como principal, la unión de toda la iglesia, todos los Correcto. Ministerios, y por qué no también seguir fortaleciendo más. ¿Cuál sería su mensaje para los demás ministerios, iglesias, en este caso, para que puedan también fortalecer su iglesia? Claro, bueno, creo que muy aparte de una producción de audio y video, creo que lo principal está en nuestro fortalecimiento interno como iglesia. Primero, siempre ser una familia, fortalecernos espiritualmente a través de la palabra, que es lo fundamental para todo cristiano y toda iglesia. No ser tal vez iglesias muy tradicionales, que a veces lo único que nos une son los eventos, sino más bien el sentirnos como una sola familia, el fortalecernos, ayudarnos del uno al otro. Entonces, en ese sentido, yo animaría a mis hermanos, a mis hermanas, quienes están involucrados en los ministerios, también a fortalecer bastante el liderazgo en nuestras iglesias, porque es el liderazgo lo que mueve, lo que impulsa, así como en la Biblia encontramos a Moisés, a Abraham y muchos otros líderes que impulsaron a la congregación, al pueblo. Entonces, en ese sentido, y finalmente también el mensaje sería para nuestros jóvenes. En realidad, creo que invertir tu juventud para Dios es lo mejor que puedes, la mejor decisión que tú puedes tomar cuando eres aún joven, aún soltero. Entonces, ese es mi mensaje, mis hermanos. Muchas gracias. Gracias, hermanos, y continuamos con más temas que tenemos más adelante. Nos encontramos con una de las actrices principales que ha sido parte de ese proyecto del Ministerio Fortaleza Divina.
Tenemos una de las participantes que salió como protagonista en el tema Yaquilla Saguares. Tenemos a nuestra hermana que interpretó a la personaje, en este caso Rebequita, también de joven, como nosotros la llamamos acá. Vamos a conocernos un poco. Ahora sí, cuéntenos su nombre y cuál fue su papel en este caso, en este proyecto, en este tema. Bueno, mi nombre es Jennifer Pilco y en el video, en el cortometraje, hice de papel de la hermana Rebequita joven. Ya, en este caso, ¿cómo fue cuando los hermanos convocaron, sabe que usted va a participar en este papel? ¿Cuál fue cómo se sintió cuando usted dijo, voy a participar en ese proyecto? Bueno, la verdad voy a contarlo desde mi experiencia. Claro, antes de grabar me decían que voy a hacer ese papel, realizar ese papel, pero la verdad yo no lo tomé en serio, cosa que hasta cuando ya estaban repasando, ahí me dijeron que sí voy a salir. Entonces dije, bueno, al principio dije yo ahora sí no voy a poder y qué hago así, pero como a mí me ha gustado la verdad aceptar cosas nuevas, entonces yo acepté y dije, bueno, voy a hacerlo, vamos a ver qué pasa. Entonces ahí fue cuando acepté y gracias a los hermanos, al pastor, me dieron la oportunidad de estar aquí haciendo el papel de Rebequita. ¿Es que eso fue su primera vez en participar o antes ya lo hizo? No, fue la primera vez y fue una experiencia, la verdad me enseñó mucho, aprendí muchas cosas y fue algo muy bonito. Al momento que usted, bueno, en este caso como producción, ya estuvimos ya en el primer día de grabación, ¿cómo se siente en ese momento? Muy nerviosa, la verdad. Casi yo no estoy acostumbrada a estar mucho en cámaras, entonces como que fue algo muy nuevo para mí y la verdad así me tocó así como que, por ejemplo, ver videos, así más o menos para ver cómo tengo que hacer mi papel. Y fue algo nuevo para mí, la verdad, en sí, en conclusión. Al momento, por ejemplo, hay una de las escenas donde a usted le proponen de matrimonio, en este caso, el personaje 1 y el personaje 2, en este caso, bueno, de hecho grabamos aquí. ¿Cómo se siente en ese momento? ¿Entró al papel, tal vez pensó que esto fuera real o solo como actuación en este caso? ¿Cómo se siente en ese momento? A ver. En este caso, bueno, específicamente rechazar a una persona 1 y aceptar a la persona 2. ¿Cómo se siente en ese momento? A ver, fue algo, la verdad en la vida real nunca me ha pasado eso y fue como que, ¿y ahora cómo debo actuar en esta parte? Y fue raro porque, o sea, como que fuera verdad, o sea, me dolió, o sea, a mí me dio como que cositas porque en la parte fue donde el personaje 1 se declaró y me dijo que no, o sea, me propuso matrimonio y todo eso, entonces era como que yo nunca he rechazado a nadie, la verdad, y entonces como que se me hizo complicado hacer ese rato, incluso hablar quichua y todo eso es como que se me complicó un poco y pues nada, o sea, la experiencia ahí fue un poco complicado hasta poder hacer el papel que me tocaba hacer. Ahora, yendo a ese punto, si esto fuera real, ¿lo harías o cómo sentirías? La verdad, no sé, como yo me di cuenta, ¿no? Rebequita fue un personaje en donde no supo, como quien dice, elegir bien, ver bien, y es como que eso a mí, ahorita en mi experiencia, ya me dejó como que decir no, o sea, tengo que ver bien a la persona con quien estoy andando, cómo es, cómo se comporta con las demás personas, y así elegir bien a mi pareja que va a estar conmigo para toda la vida hasta la muerte, ¿no? Como dice Dios en su palabra. Entonces, la verdad yo no la haría, o sea, yo obviamente vería las cualidades del chico y todo eso, entonces no la haría. Ok. Vamos al siguiente punto. Por ejemplo, hay una de las escenas en el que a usted le propuso ya, en este caso, con los detalles, con las flores, con los arreglos. Y ese momento, ¿cómo se siente usted? Algo extraño, la verdad, porque, como les dije desde un principio, o sea, nunca me ha pasado eso y fue algo muy nuevo, fue muy nuevo. Obviamente, como pueden decir, no fue solo actuar y todo eso, pero cuando uno ya está ahí en el papel, se mete en el papel, es como que algo muy nuevo que no sabe cómo actuar o cómo hacer el papel, porque, como les dije, a mí nunca me han hecho eso, entonces es como que fue algo muy chévere. Llegó la escena más complicada, por ejemplo, donde, bueno, en este caso ya su esposa en el papel,
le deja solo con la hija, incluso en el hospital, se encuentra en la calle. Bueno, en el video va a aparecer esta escena en el que usted queda con la bebé al frente del hospital y canta esa parte. ¿Cómo se siente ese momento? La verdad, cuando yo realicé el papel en distintas partes, yo comencé como que imaginarme como que estuviera pasando en la vida real. Y esa parte fue tan impactante que yo me imaginé y dije, ¿cuántas personas, cuántas madres, cuántas hermanas que están sirviendo al Señor están pasando por lo mismo, ya sea porque los esposos les dejan, les abandonan, o será porque no sintieron amor, o solo hasta casarse el esposo le mintió, o ambas partes solo se casaron por casarse? Entonces se me vino muchas ideas, incluso en la misma escena del matrimonio yo la verdad tuve muchos pensamientos. Yo la verdad, para que todos sepan, yo estoy soltera, pero me tocó actuar en ese papel, entonces es como que yo me puse a pensar y dije, wow, o sea, casarse ya es otra cosa, es algo serio y no es un juego. Entonces, de igual manera, en esa escena del hospital que usted me pregunta, dije, ¿cuántas personas estarán pasando por eso? Y todo por no elegir bien desde un principio. Entonces, fue algo muy triste y también para que las demás personas vean que hay matrimonios que están pasando por esa circunstancia. En este caso prácticamente es como vivió como si fuera algo real. En este caso también creo que en este caso sería una lección para usted también, un mensaje fuerte prácticamente, y vivir, como decirle, casi en carne propia, y un mensaje también y por qué no también compartir con sus amigos, sus amigas sobre este tema también. Claro, eso la verdad me dejó una gran enseñanza, una gran experiencia. Los diferentes episodios o partes del cortometraje sí fueron una gran enseñanza para mí, y cómo no también para los jóvenes, creo yo, porque he recibido como comentarios de que sí, o sea, tenemos que escoger bien a nuestras parejas y tenemos que tratar de que el sentimiento sea mutuo, que la otra pareja sirva a Dios como le sirve a la otra persona. Entonces fueron muchas cosas que, la verdad, cuando uno actúa, bueno, en esta experiencia que yo la viví, es como que estuviera pasando en la vida real. Y cuando uno actuar en alguna cosa, es como que nosotros debemos meternos de lleno en el papel. Obviamente a mí me faltaron muchas cosas que mejorar y para mejorar más adelante, pero cuando yo inicié, la verdad, pensé que no lo iba a poder, pero en esta parte, la verdad, me ayudó mucho. Me metí en el papel, traté de ver así videos, y cuando uno ya se mete en el papel, yo creo que ya la historia ya se transmite a las... ¿Y cómo ha sido la experiencia en este caso de grabar, bueno, con Alba Films durante las grabaciones? ¿Y volverías a participar de esa manera? Claro, cómo no. Fue bonito la experiencia grabar con usted. La verdad, sé que a veces creo que le hicimos enojar porque no podíamos hacer bien las escenas, pero fue una persona muy paciente y fue muy grato trabajar con usted, y sí, me gustaría trabajar otra vez con usted. De pronto, si alguna vez no han visto este tema, pueden visualizar, bueno, acá en el video vamos a añadir los enlaces para que puedan entrar a ver el video oficial. Así que su mensaje también, ¿qué le diría a los jóvenes que en este momento tal vez ya tengan su enamorada o su novia, digamos, o tal vez algunos que estén a punto de casar o algunos que todavía no tengan? ¿Qué le dirías a los jóvenes? Bueno, yo de mi parte, con mi experiencia del video y del cortometraje, pues primeramente oren mucho a Dios para que su pareja que venga que se comprendan entre los dos, primeramente. Segundo, que sirva al Señor como ustedes sirven, no se metan en yugo desigual, no les recomiendo, como pasó en el cortometraje, por no ver bien, o por no escoger bien, o por no pedirle a Dios bien, lo que le pasó a la actriz principal, que más adelante sufrió las consecuencias, incluso hizo sufrir a sus propios hijos. Entonces yo creo que ya... O sea, la decisión tenemos que tomarla bien, pidiéndole primero a Dios que sea el que guíe en la vida de nuestro matrimonio más que todo. Y pues nada, servirle a Dios mutuamente, amarnos mutuamente y la comprensión mutuamente. Eso yo les digo a los chicos, y no se apresuren. Así que gracias a nuestra hermana Jennifer, bueno, fue una de las participantes de este proyecto de Coro Fortaleza Divina, bueno, específicamente en el tema Yaquilla Sawari. Bueno, también canta en el ministerio.
Bueno, así que hermanos, amigos, gracias también por seguir viendo este video. Ahora tenemos uno de los personajes también súper importantes que también participó en este proyecto de coro Fortaleza Divina, bueno, específicamente en el proyecto Yaqui Yazahuari. Tenemos a la hermana protagonista, bueno, que interpretó el papel de Rebequita, bueno, como le decimos aquí, como Rebequita Mayor, bueno, fueron dos personajes protagonistas. Bueno, ahora sí conozcamos cuál es su nombre real. Bueno, el personaje fue Rebequita, pero vamos a conocer cuál es su nombre real y cuál fue su experiencia durante este proyecto, hermana. Bueno, buenas tardes, que el Señor le bendiga, hermano Efraín, y a todas las personas que están viendo a través de esta transmisión. Mi nombre es María Luisa Pilco Pilco, para servir a Dios y luego a la sociedad. Al momento que usted le dijeron que va a participar como en papel de Rebequita, ¿qué es lo que vino a su mente? Bueno, a mi mente me vino, no va a poder, o sea que nunca ha actuado, o sea que no va a poder, va a ser difícil, duro, vino miedo. Ya, al momento que usted ya, por ejemplo, ya empezó a leer el guión, la historia, y el primer día cuando empezamos a grabar, ¿cómo fue sus sentimientos hablando específicamente del tema? Bueno, ya adentrando al papel, a repasar, como digo, vino mucho tristeza, porque el papel era bastante difícil, duro, a veces la situación de matrimonio era duro, difícil, a veces estando ensayando, me caían lágrimas. Por ejemplo, una de las escenas más complicadas, bueno, un poquito más fuerte, digamos, fue el momento de que pasó, en este caso, el conflicto con su esposo en el personaje. ¿Alguna vez ha venido a su mente de pronto, si eso fuera real, cuál sería su reacción? ¿O cómo sentiría si eso fuera real? Bueno, fuera real, la verdad es que ese momento, ese rato, al momento que tuvimos la grabación de En Impacto con un carro, vino muchas cosas, o sea, ¿qué será de mis hijos? ¿O qué pasará? O sea, que a veces, muchas las veces discutimos, pero ese rato sí ha habido bastante cosas que pensar y a veces, muchas las veces en la pareja hay muchos problemas. A veces salimos sin pedir perdón y nos pasa eso. Y si morimos, o sea que ha sido bastante duro. En este caso de sus hijos. Y en este caso, respecto al siguiente punto en el que usted, por ejemplo, en la escena donde está usted en el hospital, si eso fuera su caso, ¿qué le diría a su esposo, a sus hijos o a su familia? Si eso hubiera sido, o fuera algo, un mensaje, algo real. Bueno, viendo en esta historia, en ese accidente, es que fue una discusión entre pareja porque no había comprensión. Muchas las veces las parejas pasamos por esa situación. A veces los hijos, dentro de esa etapa que no hace caso a los papás o mamás, se va al mundo. O sea que en ese caso fuera real, en ese momento yo pensaba decir, simplemente a mi esposo decir que se cambie por la actitud. Y en los hijos también es lo mismo, un apoyo, una palabra de amor hacia la madre, porque a veces, muchas veces como madre esperamos bastante apoyo de los hijos. Una palabra, tú sí puedes, mamá, o vamos adelante. O sea, muchas las veces hay hogares que no hay eso. Cuando uno está en el ministerio, necesita mucho apoyo del esposo, de los hijos. En ese momento lo único que me salía es decir, por favor, cámbiate a mis hijos, cámbiate. Encargar a mis hijos que cuide, que cambie o que lleve el camino de Dios. Eso fue lo más duro, lo más triste para mí. Ahora, vamos en el momento que sus hijos regresaban hacia usted, por ejemplo, cuando estaba en el hospital en esa escena, cuando los hijos pedían perdón y querían que usted prácticamente no se vaya de este mundo prácticamente. En ese momento, ahora, ¿qué le diría a los jóvenes y a los hijos que tal vez están en esa situación que muchas veces no obedecen a los padres o a veces se desvían de los buenos caminos? ¿Qué le dirías a los jóvenes, a los hijos? Muchas las veces, siendo hijos, siendo papás, esperamos que pase algo para dar cuenta. Pero yo como madre le digo a todos los jóvenes y a mis hijos también, una madre corrige por lo que hace está mal. Porque uno como madre sueña
que cumple sus metas, sus anhelos en lo espiritual, en lo material. Y diría que los padres corregimos porque queremos, porque amamos, porque queremos ver a alguien que llegue a su profesión, que cumple su meta, su anhelo. Es por eso, porque queremos, amamos, corregimos. Es tiempo de valorar a una madre, porque si una madre, si un padre, la vida es bastante duro, difícil, y que eso sería. Ahora, ¿cuál fue, bueno, hablando ya un poquito más la parte técnica, cómo sintió al momento de ya cuando estuvo ya en la escena, en el lugar de grabación, cuando estaba ya con las luces, con las cámaras? ¿Cómo se sintió en ese momento? Bueno, en ese momento primero me sentía nerviosa, miedo, sí, pues, a veces había escenas que tenía que repetir, más que todo más duro, más difícil fue el choque del carro. Ahí sí me maltraté, mi cuerpo me dolía de caer y golpear, y eso fue más difícil, lo más duro. Pero aprendí algunas cosas que yo pensaba que no podía, pero con la ayuda de Dios sí pude. Y sé que se puede, cuando uno se quiere, se propone, se puede. Ahora, respecto, si en algún momento a usted le tocaría participar como actriz, en este caso en algún proyecto, y con la producción que nosotros hemos realizado, en algún momento, si le invitan, hermana, que participe en este proyecto, ¿lo haría de nuevo? Sí, primeramente agradeciendo a Dios y luego sí, porque sí me gusta y me gusta hacer las cosas. Y tenemos ahora a la nueva hermana que tal vez si en algún momento va a participar, así que también están dispuestas, y si os lo permiten en algún momento también podemos realizar nuevos proyectos y también pueda participar. Muchas gracias, mi hermana María, por este tiempo. Bueno, fue el papel de Rebequita, que participó en este proyecto. Bueno, Kicho, pechacha terimacho, tu kikuna panicuna, que suma programa misamos camanta. Ahí está saludation que pastor Angelito. Parlation más no tata tiña samun ka iglesia, shinjata coro, ministerio Fortaleza Divina. Bueno, pague iglesia Shamun ya 17 años. Igual es que quilla washaña coro establecer y 17 años la tatiña cumplishka coro Fortaleza Divina. Imagínate que hay Guatacuna, Samoska, hermanas Coro Fortaleza, Mayra Tuctesca, Kuna, Kushiko y Tiempo Cuna, ya quiere Tiempo Cuna. Imagínate que hay Kama Samoska. Bueno, primeros 5 años más o menos, Fortaleza Divina bastante, Kushiko y Primer Amor, bastante miembros, Chamorcacuna con toda afición, Taita Dios Servingapa y Corocona Carca bastante. Chewa Shamanta Ashita ña Bajarishpa Katishka espiritualmente, familia P Ashata destruirishkakona, por último ña Shamorka ka Onguikona, y finalmente ka migración bastante afectashka Fortaleza Divina, pero fieles hermanas, más o menos son promedio de 20 hermanas continuas Kakona, a pesar de todo, Kaikama Shamush Kakona, Coro Fortaleza Divina. Ya, aparte de Coro Fortaleza Divina, más a ministerios que tienen que iglesia. Bueno, hay charinche 6 ministerios, charinche Coro Fortaleza, Caballeros Fortaleza, Jóvenes de Fortaleza, Danza Fortaleza, Ministerio de Alabanza, Adoración, y Shinalate Taita Dios Shimitia Chana, Escuela Bíblica, así fue Nishka
título ancharinchi sukta ministerio kaipi apanchi ministerio konawan ya establecido. Ya, así tú te hablas con acá como pastor, Kaiwata kunashamos kangi diferentes iglesias, kunapi posaspa, ministerios, así tú te hablas de pronto kan en algún momento ninchije yuyas kangi chukamo yuyipsamos ka ñamana pueden de pronto yo pongo catenata o ñuka familia a ver si que tiempo pues ministerio no chucha acá. ¿Más momento saques de pronto? Bueno, ñuka historia de la vida acá bastante larguísimo. Ashita tamana considerane casi shuktikona desanimarin chignichpe. Ya chane muy bien ta que el ministerio apana kamana fácil. Chamon bastante días difíciles. Pero chayuita kamana hapishkanicho renunciasha, sakirisha, la doyasha chayui kamana tieshka, mejor con mayora mi problemas chayamon, mayora mi yakikona chayamon, entonces chaypi más fortaleza ta Dios koshka nyukamon y chasanyopom katemushkani. Ya, chaypa hipa así tú te con recursión que letras, proyectos, coro, fortaleza no. Por ejemplo, su tema rima con ñuka joyas que Dios, por ejemplo, su tema que hay proyecto de grabación pero recanche tú que hermanas con Nacho. Imagínate que hay letras cerca. Bueno, ñuka joyas que Dios ta recanche su problema muy fuerte horas, ñuka familia pi ñuka oakonan su problema muy fuerte can horas pi chay letra ta cercanchi especialmente ñuka churi Cristian chay letra ta kishkarka shuk tuta terraza pi arrepentimiento, bastante lágrimas, bastante tristeza horas pi chay yakita mana aguantagrishpa chay letra ta cercanchi ñukanchi hatun problema horas pi. Chaypi imatani tukunchik shuktaj hermanos con mayor toca problemas charin con familias, económicos, iglesias, diferentes situaciones, Nacho. Chaypi ka imani tukungi o pastor imagínate animachi tukungi pai o una tabes. Bueno, ñukanini Biblia yachachin ñukanchiman problemas chayamo que kan su oportunidad. Entonces chayta mana entendishpame renuncia ta roranchi o rorancona. Chayta entendishpa ganinchik problema chayamo y su oportunidad. Luego de problema viene alguna cosa grande. Kay cantota kishkarkanchik hace 10 años o un poco más atrás. Chewasha Dios ashawan ajikonata pamorka, iglesia pa fortaleza chayamorka y familia pakpish. Chayka kan ya como su testimonio plasmado en canto, letra y video chayta ni Nacho. Arichasnamikan, entonces chay canto muy impactante karka ñukanchik vida paj y chay ñukanchik fortalecechka y chay ni tukuykuna kay letra tarrajkuna y shinalata ministerio apajkuna kay problemas chayamukpi kashuk oportunidad kashkata sintinakanchik mana llakitukungapak ashtawan kañawpaman ringapak kanchik problema. Kuna carison kai tema yaquilla sawari ni tema Nacho. Por ejemplo, chaypica kai video pete más rico con acá niska kuna hermanos kan con ese video singichi ñuka anchika hasta vida chaypi pasa kuskanchi ñuka vida ta creo que rico skangichi no más con ninkona. Imanito con esa letra man. Imagínate que yo cerca chay letra, imagínate que mensaje tanito conchi. Bueno, chayka realidad ñukanchik vida real ta roderkanchik coro fortaleza divina pi matrimonios ashita te equivocarerka cosa cona shitashparerka chayta punta picantaj pánica cierto mi cosa shitashparerpi chayta cantarka y que ya toca Estados Unidos picancona cosa andiguarmindik pero lucha con cona matrimonio ta edificangapak ñukanchik Dios tamaña conchi seguro timchayka kan cosas akikpi o awito aparezca kaysh wawa markashka koshki wawa illakpi wakaywan tutakuna callekunata kuyllata wasimuntigrashpa chay vida horas ñukanchika vida realpi chay cantotaka llukshichirkanchik. Kuna maja kuna rico con ganishpa tal vez situaciones se pasakunga como familias, como parejas, de pronto maja kuna ne kungaña mana podeni ñuka kosawan mana españuka warmin o akunawan tal vez ya a punto de pronto hasta ya chikanyan kuna Nacho. Imanito kunchi. Bueno, ñukanini Dios pakshimita hapishkamanta totalmente Biblia pikamana tian divorcio. Separación katiyanmi.
pero divorcio como manatian. Y matatignishanen, separación, mana ishkimante entendishpaka separarichik, pero ama shuktagun kazarachon, ni kaishun ni chaishun. Kazarashpaka, shuktaguan apanakushpaka, ña huchata rurakun, wainayakun. Entonces, solo ishkiyo itean Biblia pinishkashina. Separarishka kashpaka, reconcilianakan, o solito causanakan mana kazarashpa. Chaymi divorcio kamanatian, Biblia pica. Entonces, ñoka como pastor kanini animachini, si es que llaman entendishpa, un momentito separarinajika, separarichi, luego reconciliaringapa. Y mana ña separarishpa causashanishpaka, solo ya causanakangichi. Y shuktigun kazarashpaka ña kankonaka perdingichi, Dios mandashkata mana pactachishpa, y kankonaka fracaso total tarorangichi. Chay, ñoka man Dios pushimi yachachishkata compartini y chasnakanakan. Sinjata que hipomuñe que una joven kuna ima tanito kunchikaita mamanta. Bueno, ñoka nini jóvenes, soltero con manta, solteras manta nini, allí decidina kangichi, casarangapa. Casarashka washa, vuelta atrás o arrepentimiento como tiancho. Antes o nada. Chaita ñoka ka pikaj pipish ñoka iglesia piachachini, kachun nini firmes, mayor con la causa y picausangapa, como alguien dice, camisa de 11 varas, meterexena caña, meterena canchi, soportangapa, kipata mana aguantanicho, nishpa sakirina mana tiancho. Pagyo que pastores ñata kuchingapaja, bueno, que hay proyecto ta hasta aquí ya con esta trabajamos canchi como Alba Films, ya como Iglesia Fortaleza y Coro Fortaleza Divina. Imagínate ricos cangichi, bueno, ya que hay lanzamiento tapsñero de canchi, ya majan hermanos con una pise pai con una paxongo, muchas que hay temas con ac. Imataniguito kunchi, imagínate qué experiencia casca, que aquí ya con una trabajo pasamos canchi y lanzamiento con acá. Imagínate que casca que hay como experiencia. Bueno, experiencia. Primeramente, iglesia local, como familia Fortaleza, casca su bendición. También ñocanche chaywan, taita Dios servinchi. Y chashanlatic chay mensaje on yaikonchi, un mundo de tecnología pica, con anka Himalaya mana evangelio ta paitokushpaka a través de canto, que mensaje ta panchi. Shuktik país con amanta kayashka, por ejemplo, Guainito nishka canto manta felicitashka kona. México manta, Costa Rica manta y Kaisawari canto manta también shuktik país con manta felicitashka kona, agradeceshka kona y kai Ecuador ocopipish, Shinayata kai Quito pipish, algunos beneficiados o bendecidos kashka kai trabajo kan mi sinche trabajo, pero también ñokanchika intendenchik uno de la gran comisión de Jesús ta cumplí conchik y de predicar a través de la alabanza ñokanchik y conchik tukuy mundo entero man kay alabanza suan Dios poximita wishanga pochaita kay iglesia pe fortalecerishka y ñokanchik chaita entendishkanchik. Pagyo que pastor que sumak tipo manta que exclusivamente ninchi parlashko que pastor imagínate que letra una rushishka imagina proyecto casca. Pagyo que pastor sinjata que pajipa panigunam ha sido palashkatishon. Así que amigos, acompañen este programa, seguimos con más temas exclusivos que vamos a contar a través de este proyecto que estamos realizando con el Ministerio Fortaleza Divina. Continuamos con más información sobre el Coro Fortaleza Divina. Bueno, tenemos en este momento a nuestra hermana directora de Coro Fortaleza Divina. Bueno, vamos a conocer un poquito más sobre este ministerio. Bueno, coméntenos un poco, nuestra hermana, cuál es su nombre y cuál también ha sido su experiencia en este caso. Mi nombre es Joana Yungan. En este periodo me ha tocado estar como directora del ministerio. En realidad, o sea, la experiencia que tuvimos como ministerio de coro en esto de la grabación fueron bonitas experiencias. En realidad, como ministerio tuvimos que tal vez a veces cansarnos de estar cambiándonos y todo, pero yo pienso que todo trabajo
tiene recompensa y sobre todo tenemos que hacerlo con excelencia, siempre haciéndolo como para el Señor, y para nosotros ha sido una experiencia bastante bonita que siempre lo vamos a recordar, y como Ministerio de Coro nosotros hemos disfrutado bastante y en realidad hemos orado mucho por este proyecto y ahora, o sea, en realidad estamos viendo bastante fruto. Solo también pedimos que todos los que nos están viendo oren por este ministerio, porque no es fácil. A veces cada uno tenemos problemas, pero siempre estamos cogidos de la mano de Dios, fortaleciéndonos, y nuestros temas en realidad hablan de eso. A veces uno en la actualidad, como joven, a veces damos consejos con esta canción para que no se equivoquen en elegir a las personas, a su pareja. Ha sido un tema bastante que reflexionen para que en algún futuro no les pase algo similar. Igual en el San Juan Coplas hemos tenido un tema bastante diferente, bastante innovador, por los cuales también sí hemos recibido felicitaciones y de la misma manera críticas, pero pienso que todo lo mejor se merece nuestro Dios y hemos hecho con esa intención de agradar a nuestro Señor Jesucristo, y para nosotros ha sido una bonita experiencia. Le agradecemos mucho, hermano Efraín, por estar con nosotros, por tenernos paciencia, por tantas veces que repetíamos, pero yo sé que el trabajo suyo es con excelencia y como para el Señor. Muchas gracias. Bueno, continuamos también un poco. Durante las grabaciones, ¿cuál fue el momento en el que usted le marcó más? Tal vez en la parte musical, en la actuación, en alguna parte. ¿Cuál es el momento que más recuerda durante esta producción? Sí, yo recuerdo cuando estuvimos grabando el Yaquilla Sawari. Fue un momento, tal vez no fue que me estaba pasando a mí, ¿no? Pero cuando grabábamos y escuchábamos la letra, las lágrimas simplemente brotaban, y era porque en realidad tiene mucho mensaje. Ese fue para mí en lo personal, fue el más... Lo que marcó. Marcó en mí. Entonces, sobre todo es consejo, y tal vez no vivimos, no todas de esas personas, pero es muy triste si algunas personas viven eso. Entonces, esa fue el que marcó en mi vida y eso les puedo decir. Una vez ya, cuando salió en este caso el proyecto, cuando miró ya todo el video desde el principio al fin, ¿cómo le hizo sentir en ese momento? En realidad... Bueno, específicamente del cortometraje. Del cortometraje fue bastante emocionante, qué trabajo, o sea, de todo lo que hizo para ver el final, en realidad fue muy motivador, fue igual para mí, yo vi el video y solo lloraba, de mucha alegría, de mucha emoción, que Dios ha estado en nosotros y esperemos que las personas también vean eso y capten lo que queremos decir en ese cortometraje. Ya, luego de este proyecto, bueno, ya hemos hecho el lanzamiento, bueno, han pasado algunos meses. ¿Cómo han estado las hermanas? ¿Han seguido en el ministerio? ¿Algunas hermanas han desanimado? ¿Cómo se encuentran en este momento con las hermanas, el ministerio? Bueno, en realidad desde el momento en que nosotros lanzamos, las hermanas de una u otra manera, sí, algunas, grabamos 27 hermanas, de las cuales algunas por situación de salud o por situaciones que incluso han migrado, entonces sí han bajado la cantidad, pero aún así estamos actualmente 24 hermanas, 24 hermanas estamos a pie de lucha, luchando y eso. Ya, ahora un poquito respecto, tocando el tema de San Juan Coplas, bueno, algunos hermanos decían, ¿por qué salieron las hermanas? Creo que son de allá de Cayambe, o ¿de dónde son? Bueno, por ejemplo, bueno, personalmente me preguntaba, ¿de dónde son las hermanas? Creo que han grabado a las hermanas de Cayambe, ¿o de dónde son? Entonces, ahora, el momento que ustedes salieron con esa vestimenta, ¿por qué? ¿Por qué lo hicieron? ¿O cómo se sintieron en ese momento de salir con esta vestimenta específicamente? Con el traje de cayambeñas. Sí, al principio, como todos mencionan, no somos de esa cultura, ¿no? Pero el ritmo sí venía de eso. Entonces, sí al principio fue como que un poquito receloso porque nunca nos habíamos puesto un traje así, pero luego ya cuando empezamos a grabar, a sentir la letra, o sea, todo fluía en realidad. Nunca nos vimos como que no queremos y así. Sobre todo es más la letra en realidad. Siempre uno se fija y sientes la letra, lo que cantamos, y siempre haciéndolo tal vez para el Señor, buscando cosas innovadoras como Él se merece, con excelencia.
¿Cuál sería su mensaje para las hermanas que tal vez en ese momento estarían realizando sus proyectos o tendrán en su mente más adelante realizar, o los que tal vez están desanimados? ¿Cuál sería su mensaje para los demás ministerios? Bueno, en realidad yo a todos los ministerios de las hermanas del coro les animo. Si tienen tal vez el proyecto de grabar, esto es un trabajo bastante costoso, o sea, necesita mucho tiempo, pero sobre todo pongámonos en las manos de Dios. Él hace a su manera, en el tiempo que Él desea, y yo solo les animo que siempre veamos a nuestro Dios, a ellos, y se animen. Todo sacrificio va a valer la pena. Esfuércense, si a los coreógrafos o los hermanos que les enseñan el canto, pues den lo mejor y no se desanimen si a veces le digan, no, hermanita, está haciendo mal. Más bien eso tómele como motivación para hacerlo mejor. Entonces de eso les animo, queridas hermanas, que el Señor les bendiga y que solo vean a Dios. Él va a recompensar todo el sacrificio que ustedes hagan. ¿Y por qué no también estamos con uno de los protagonistas que fue parte del proyecto de Coro Fortaleza Divina, en especial en el tema Yaquilla Sabor? Y tenemos a nuestro hermano que participó en este proyecto. Bueno, vamos a conocer cuál es su nombre y cómo fue su experiencia durante la grabación de este proyecto. Bueno, buenas noches, hermano Efraín, y gracias por la pregunta. Bueno, mi nombre es José Humberto Pilco y fue una vida, a veces en la vida se pasa personas, familias, hogares. ¿Qué le dirías a los esposos? Bueno, yo diría todas las cosas que ha pasado, están pasando. A veces en la vida real pasa eso. Yo quisiera que reflexionemos y actuémonos y también tratemos como humano, como vida cristiana, y también tenemos que seguir y también tenemos que acercar más al Dios, y también tenemos que trabajar en la vida o compartir hasta mientras vivir, y con amor y con cariño entre pareja, y también no quedarse de la iglesia, sino seguir adelante en ministerio y hasta que Dios venga, hasta que nos vayamos de este mundo. Ese sería mi consejo a todas las parejas y a todos los hogares que a veces viene muchas cosas en la vida, pero como cristiano, como hijo de Dios, tenemos que salir, tener paciencia y seguir adelante, ayudar unos a otros y valorarnos unos a otros y seguir hasta mientras vivir, y tiene que vivir felicidades y compartir el amor. Muchas gracias. Bueno, esto fue una de las experiencias que acaba de contar nuestro hermano, que fue también parte principal de este proyecto. Nos encontramos con uno de los hermanos que fue parte esencial de este proyecto de Coro Fortaleza Divina. Bueno, vamos a conocer a nuestro hermano, su nombre y su papel durante este proyecto. Amén, qué gusto. Bueno, mi nombre es Cristian Aucanshala, soy el primer hijo del pastor, también de la Iglesia Fortaleza Divina. Y bueno, el papel que tuve en este proyecto es el director en sí del proyecto, también como compositor de las músicas, de las letras, también haciendo con el grupo, con mi padre, pero en sí el mentalizador también de todas las ideas, de los temas, del cortometraje. Entonces estaba inmerso prácticamente de inicio a fin en todo. Bueno, vamos ahora respecto al tema del cortometraje, que fue uno de los temas más sobresalientes, digamos, en ese proyecto. ¿Cómo nace esta letra? Bueno, en sí, yo creo que es un tema bastante real, cotidiano, pero que nadie lo dice. Esa es la clave de este tema, porque yo he trabajado con hermanas del Ministerio de Coro desde cuando era soltero, era muy joven, desde los 20 años. Entonces siempre veía situaciones similares donde no tienen apoyo, donde muchas veces el esposo incluso se opone al ministerio, hacen burla, le deja toda la carga a los hijos. Entonces fue un tema bastante real de la mayoría de ministerios. Entonces nace de eso principalmente, llevar el mensaje para todas las familias quienes sufren y también las hermanas quienes tienen que batallar con esto y salir adelante en sus ministerios. ¿Cuál sería su mensaje como resumen o la lección de este tema? Sembremos algo bueno para cosechar algo bueno.
por decir, en este video sembraron algo malo, especialmente el esposo, y luego tuvo que cosechar lo que sembró. Se queda viuda, sus hijos se van del hogar, de la familia, pierde el control de todo y finalmente pierde al ser que más le amaba, que era su esposa. Y cuando ya pasa todo esto, vuelve a la iglesia, pero a veces volver a Dios es distinto a volverlo cuando estás a tiempo que cuando ya has hecho todo lo malo. Entonces es preferible estar con Dios cuando todavía no tienes consecuencias, estás a tiempo. Entonces ese sería el mensaje, de reaccionar, recapacitar, reflexionar, los esposos, los maridos, los hijos también, porque estos hijos se volvieron muy rebeldes, tenían una madre que era bastante temerosa de Dios, pero sin embargo luego pierden incluso a su madre y pues es algo irreversible. Entonces ese sería el mensaje de estar con Dios a cuentas, más bien siempre, a tiempo, y evitar las consecuencias, porque Dios nos ama, pero a veces el pecado siempre va a traer una consecuencia. Y entonces Dios nos va a amar, pero ya estarán las consecuencias. O sea, esa es la diferencia, ese sería el mensaje. Bueno, ahora yendo a otro de los temas que, bueno, fue un poquito más relevantes, digamos, fue el tema de San Juan, bueno, en los coplas. Ahora la consulta es, ¿cómo nace esa letra? Y ahora el tema del ritmo, incluso la vestimenta. Bueno, algunos hermanos, como decía alguna hermana, ha habido también críticas buenas o negativas también. ¿Cómo nació el mensaje de este tema? Bueno, en realidad, el servir a Dios, yo siempre me enfoco en la imagen de Jesucristo. Él siempre fue criticado por los fariseos. Nunca fue aplaudido. Entonces, cuando usted es cristiano y quiere hacer algo innovador, porque ahí le viene la crítica. Pero a fin de cuentas, lo que quiere es alabar a Dios, porque la música es creada por Él. Entonces queríamos incursionar en este tema porque es un tema distinto, un tema, ¿por qué no gozarnos como cristianos? ¿Por qué ver que el mundo goza, disfruta y por qué nosotros no? O sea, Dios nunca nos ha puesto un límite para alabarle. Entonces, cuando vemos la Biblia, desde el rey David, él se gozaba, danzaba, cantaba, él era libre de alabarle a Dios. Entonces en la Biblia no hay restricción. Y mientras uno lo haga con el corazón de agradar a Dios, está bien. Entonces, de ahí nace el gozarnos de la alabanza, porque la alabanza habla de un cambio de vida. Cuando una persona se entrega a Cristo, sí hay cambio de vida. Hay cambio de pensamiento, cambio de mentalidad, cambia totalmente todo y las cargas las dejas en Jesucristo y todo cambia. Entonces, de ahí, y si uno vive con ese convencimiento de que Jesucristo ahora es dueño de mí, entonces lo demás es para alabarle y glorificarle su nombre. De ahí partiría esto. Ahora, para concluir, ¿cuál sería su mensaje también para todos los ministerios, hermanas, que, bueno, haciendo un poco de paréntesis en esa parte, hay algunos ministerios que, tomando en cuenta que han tratado de mantener su estructura, digamos, de querer no entrar a algo innovador, digamos? ¿Qué le dirías acerca de eso? Pues lo que yo diría es que en el libro de Salmos nos habla, cantad a Dios cántico nuevo. Entonces yo le preguntaría algo muy simple a todos los que me escuchan. No sé si usted se cansa de comer todos los días arroz con atún, un ejemplo simple. Yo creo que sí, pues, y si usted le alaba a Dios el mismo canto, todos los cultos, todas las semanas, o sea, Dios también dice, pero si te he dado creatividad, te he dado el talento. Eso ahora hay sería jóvenes innovar. que están capacitando en las academias musicales. Entonces créale algo nuevo para Dios. Se lo merece. Tú no puedes estar diciéndole las mismas palabras de amor a tu ser querido, pero a Dios le dices lo mismo todos los días. Tienes que decir algo distinto, nuevo. O sea, que se vea el cántico nuevo, porque eso nos pide Dios a través de su palabra. Entonces yo les motivaría a que no tengamos miedo, y especialmente a los líderes, pastores, personas que tal vez a veces nos encerramos en el tema de un poquito limitarnos. No tengamos límite, porque como dije hace rato, lo que está es en el corazón. Y si en el corazón hay buenas cosas, alábale al Señor, alábale, porque la gloria y la honra es para Él. Y si Dios nos ha dado la capacidad, el talento, la inteligencia, la sabiduría, los dones,
para creemos algo nuevo y glorifiquemos a Dios de esa manera. Bueno, y también, ¿por qué no invitarles a los jóvenes también que ahora tenemos toda la tecnología, toda la, en este caso la capacitación, incluso los profesionales, tanto en este caso en el área musical, audiovisual, en la parte del cine, en este caso también? ¿Qué le diría con esas profesiones, cómo podríamos servir en las iglesias del Señor? Lo que sí quiero que esté claro para todos los que nos escuchen es que Satanás está ganando más al mundo que los que le sirven. La Biblia dice, la mies es mucha, el trabajo es mucho, la cantidad de personas perdidas es muchísima, pero los obreros son muy pocos. Entonces a veces decimos que los obreros solo deben ser los predicadores, pastores, maestros, evangelistas, y eso es mentira. Los jóvenes, por decir, hay jóvenes que les gusta el diseño gráfico. Tú puedes crear unos pequeños afiches, puedes ingeniarte en tu iglesia. Por decir, las iglesias necesitan mucho la creatividad de aquí. Buscamos a los jóvenes que hagan frases, versículos, hagan camisetas, hagan gorras. Con que tú exploren su creatividad. Expon lo que tú sepas. Si eres arquitecto, de igual forma, si eres la profesión que deseas. Entonces, para los jóvenes hoy que manejamos el TikTok, que manejamos el Facebook, que manejamos muchas redes sociales, pero ponte a hacer algo para Dios. Porque yo he visto jóvenes que se dedican 2 horas a hacer un video que te dura 20 segundos, pero no estás dando un mensaje, solamente haces un video y ya. Pero ¿qué tal si le enfocas a dar un mensajito a través de eso que tú haces? Si tú danzas, pon una canción chévere de Dios y tú danzas, tal vez danzarás poquito, pero el mensaje que tú des con esa alabanza ya distribuye. Entonces, de esa manera, lo que puedo decir es que todos, la palabra nos dice que todos somos instrumentos de Él. No todos vamos a hacer lo mismo, todos somos diferentes, por eso somos como una casa, ¿no? Entonces yo les invito a todos los jóvenes, con el talento que Dios les ha dado, empiecen a trabajar. Siempre hay algo que hacer. Si en la iglesia no te dejan, pues empieza a hacer en tu barrio, en tu escuela, en tu colegio, en la universidad, en donde estés, empieza a hacer algo, pero no dejes que la vida se te vaya y nunca digas yo nunca llegué a hacer algo para Dios, porque es mentira, tú puedes hacer muchas cosas para Dios. Muchas gracias, hermano Cristian, también por ese tiempo. Bueno, fue parte esencial de este proyecto de Coro Fortaleza Divina. Bueno, si Dios lo permite, más adelante también vamos a realizar con más proyectos, más temas, y agradecemos también a nuestros hermanos líderes, hermano pastor, las hermanas integrantes, jóvenes y niños también que están acompañando atrás de cámaras. Bueno, agradecemos por acompañar este tiempo y que el Señor los bendiga, y que también invitarles también para que puedan visualizar los proyectos que están en la plataforma. Pueden buscar como Coro Fortaleza Divina, en el que pueden visualizar y llevar ese mensaje, ¿no? Primero alabando al Señor, adorando al Señor, y también luego de eso un mensaje que llegue a sus corazones, a sus vidas. Muchas gracias por ese tiempo, y invitamos también para las siguientes programaciones, para los siguientes temas que también tenemos por explorar. Muchas gracias a todos los amigos y hermanos, y hasta pronto. Gracias, Alba Films. Inspira tu vida.